comentábamos ahora al principio que el tiempo realmente pasa muy rápido y ya estamos terminando también este ciclo. Voy a empezar a compartir la pantalla de una vez. Un momentico. Bueno, entonces, como saben ustedes y como mencionó Sandra, pues entonces hoy vamos a mirar hacia eso que en esa terminología escolar que hemos utilizado, pues ha sido llamada la edad contemporánea. La edad contemporánea, saben ustedes, en principio, cuando se hicieron esas divisiones de orden político, de las cuales hemos venido hablando, pues la edad contemporánea se ubica a partir de la Revolución Francesa, es decir, a partir del año de 1789. Hay otras ideas diferentes, digamos, también en esa línea de tiempo, que piensan que debería ser más o menos hacia mediados del siglo XVIII cuando se empezara a hablar de la edad contemporánea. Y en el polo opuesto, en la perspectiva opuesta, valdría la pena recordar que hay muchos pensadores, realmente historiadores del arte, quiero decir, pensadores en este contexto de la historia del arte, que opinan que ese concepto de contemporáneo debería restringirse, limitarse al arte en realidad de los últimos 60 años, más o menos desde el año 1960, 1965, comenzaría ese momento contemporáneo del arte. Y no falta quien considere que la expresión de edad contemporánea o de arte contemporáneo es una expresión absolutamente impropia, que no dice nada. Tal vez en algún momento lo había mencionado, pues contemporáneo significa del propio tiempo, y en ese sentido, pues el arte toda la vida fue contemporáneo de los contemporáneos de su tiempo, y contemporáneo también inclusive en una perspectiva que es interesante que tengamos en cuenta. Se puede afirmar realmente que el arte, todo el arte es contemporáneo. Es contemporáneo en el sentido de que es el arte del que nosotros hablamos, el arte que vemos, el arte que apreciamos, que discutimos, que estudiamos. Es un arte que existe en el presente, que sigue existiendo en el presente. Las pirámides de Egipto ahí están. Son contemporáneas de nosotros, o nosotros somos contemporáneos de ellas. Ahí están en nuestro propio tiempo. No fueron creadas en nuestro tiempo, pero existen en nuestro tiempo, y todo el arte en ese sentido es contemporáneo, existe en nuestro tiempo. Entonces vamos a mirarlo en esa perspectiva que hemos utilizado, pues esa perspectiva, como digo, escolar, y pues empecemos siempre con nuestro pequeño collage para decir que aquí hay pues una cantidad de momentos distintos, una cantidad de épocas aquí representadas en este collage, y no pocas de ellas, esta imagen, todas estas del centro, esta de abajo, corresponden a este contexto de la edad contemporánea, corresponden a estos últimos tiempos. Más que nunca, creo que en el contexto del arte contemporáneo, pues hay mucha gente que tiene una sensación de angustia, porque, por lo que voy a explicar a continuación, en el arte contemporáneo hay muchos cambios. Si quieren ustedes, hay demasiados cambios. Quiero, a modo de ejemplo, solo señalar el hecho de que en los años 60, en la década del 60 del siglo pasado, entre 1960 y 1970, se presentaron una enorme cantidad de movimientos artísticos.
Voy a señalar simplemente algunos de ellos. Es la época del New Dada norteamericano, del nuevo realismo francés, del arte pop, de la pintura postpictórica o nueva pintura, del minimalismo, del arte óptico, cinético, cromolumínico, psicodélico. Todo eso lo podemos, digamos, englobar en una sola cosa. Es la época del minimalismo, yo voy aquí por 10, es la época del minimalismo, del arte povera, del hiperrealismo, del inicio del arte conceptual, y seguramente, bueno, no he dicho, del land art, y ahí vamos en 14. Esos movimientos se presentaron en una sola década, arrancaron en una sola década, un poco para hablar de la multiplicidad de cosas que existen. No será posible, por eso, en este caso, que demos como unas características generales, así como cuando hablábamos del arte griego y lo comparábamos con el arte romano, podíamos tener unas diferencias. Yo creo que lo que tenemos que hacer el día de hoy es básicamente hacer una especie de recuento, un recuento rápido para ir presentando cómo se van sucediendo los movimientos. Lo primero que quisiera, por lo que quisiera empezar es por este punto, por esta introducción, señalando dos tipos de circunstancias. Unas circunstancias que son, digamos, de orden conceptual, teórico, y otras que tienen que ver con el problema de nuevas tecnologías que se van a desarrollar en esta época. Empiezo por las primeras, por estos elementos de carácter, digamos así, conceptual. Y lo que quisiera decir, primero que todo, es que el siglo XVIII es un siglo en el cual, y la primera parte del siglo XIX también, quiero decir, desde mediados del siglo XVIII, porque esto que voy a decir no se detiene hasta el presente. Desde mediados del siglo XVIII aparece una idea que es cada vez más fuerte, cada vez más potente, y es la idea de que sobre el arte se puede estudiar, que el arte se puede analizar, que existe una dimensión filosófica en la consideración del arte. Y posiblemente uno de los puntos de partida fundamentales es este libro, Estética, escrito por un profesor, por un filósofo alemán, que se llama, como aparece ahí, Alexander Baumgarten. Alexander Baumgarten publica en el año de 1750, este libro es de 1750, y esta creo que es la edición, digamos, la portada de la edición, de la primera edición de la estética. Él publica un libro alrededor de una cosa que no se había considerado realmente de manera suficiente en la filosofía hasta ese momento. La filosofía del siglo XVIII es una filosofía que está centrada, que está muy preocupada por el problema del conocimiento. ¿Cómo conocemos? Yo cómo conozco lo que, cómo conozco la realidad, cómo conozco el mundo, cómo llego a elaborar conceptos de carácter general, cosas por el estilo. Y en esa discusión sobre el problema del conocimiento, pues había una presencia muy importante, seguía existiendo una presencia muy importante de Platón y de las ideas platónicas, de las ideas generales, entonces el hecho de que al conocimiento llegamos a través de la razón, a través de conceptos que son racionales, lógicos, etcétera. Baumgarten va a plantear que existe otro tipo de conocimiento, que es el conocimiento que tenemos a través de los sentidos, a través de la sensibilidad. Él seguramente considera que tenemos pues, los 5 sentidos pues, tradicionales. Él habla de esos, no habla de, por supuesto, de toda esa cantidad de nuevos sentidos que hemos ido descubriendo o que se han ido planteando en las últimas décadas. Pero él dice, en esos sentidos nos dan un conocimiento de la realidad.
se conoce también, y ese conocimiento no es racional, ese conocimiento es intuitivo, sensible. Ese conocimiento es ¿qué? ¿Cómo podemos llamar ese conocimiento? Y entonces recurre a una palabra griega que no se utilizaba desde la antigüedad, que es estética. Él dice, esto es un conocimiento estético. Un conocimiento estético es un conocimiento, insisto, a través de la sensibilidad, a través de los sentidos. Alguien propone, un poco para comprenderlo de una manera más, digamos, más precisa, propone que pensemos en lo contrario de estética. Lo contrario de estética sería anestética. Ane es el negativo, saben ustedes. Anestética sería lo contrario de estética. Y para hacerlo más claro, para pensar cómo es ese conocimiento ese conocimiento estético, pensemos qué nos ocurre cuando estamos anestesiados. Anestesia es anestética, ¿no es cierto? Anestesia es anestético, es lo contrario de estético. Entonces, cuando estamos anestesiados, no tenemos ningún tipo de contacto sensible con la realidad. No necesariamente estamos dormidos, uno puede estar, puede tener una anestesia local. Piensen ustedes, por ejemplo, en las manos y no sentir, o no sentir pues el tacto, puede, lo que sea, ¿no es cierto? Creo que es una idea bonita esta de pensar en la anestesia para entender toda esta profundidad que hay aquí en la estética. Pero, caray, es importante caer en la cuenta de que aquí se está abriendo otra cosa completamente distinta. El arte hasta ahora había sido la capacidad de hacer cosas, la habilidad técnica, inclusive las ideas que el artista tenía, su reivindicación como trabajador libre, independiente, todo ese tipo de cosas. Pero ahora se nos empieza a decir, no, es que en el arte hay también una forma de conocimiento. A través del arte conocemos aspectos de la realidad. No nos vamos a quedar solo en Baumgarten. A lo largo del siglo XVIII, saben ustedes, sobre todo hacia estos mediados del siglo XVIII, va a aparecer en Francia la enciclopedia de las ciencias, las artes y los oficios. La enciclopedia o diccionario razonado, como ven ustedes, y uno de los líderes fundamentales de este trabajo, pues los líderes fundamentales de este trabajo son Diderot y D'Alembert. En el primer tomo de la enciclopedia, que es un diccionario razonado, es decir, es en orden alfabético, digamos así, aparece la palabra arte. Aparece la palabra arte y se habla de qué es el arte. Insisto, de nuevo, es un estudio sobre es una disciplina que se puede estudiar. Y eso me parece que es sumamente importante. Y vamos a dar un paso todavía más con este señor que se llama Joaquín Winkelmann, un alemán que escribe, que vive gran parte de su tiempo, de su vida, por lo menos de su vida, digamos, de mayor producción intelectual. Murió asesinado bastante joven, pero ¿cómo se llama? Winkelmann va a publicar, ven ustedes, este de nuevo es la primera edición de un libro que él publica, que es este que se llama Historia del Arte en la Antigüedad o Historia del Arte de los Antiguos. Y es básicamente una historia del arte griego, publicado, como ven ustedes, en Dresde en el año de 1764. ¿Por qué es importante? Porque esto es, en efecto, la primera vez que se hace una historia del arte, por lo menos como nosotros la entendemos. Lo que nos habíamos encontrado antes, por ejemplo, con Vasari, quien hemos mencionado muchas veces, era básicamente un estudio o un cuento, un recuento de la vida de los artistas.
Aquí tenemos un recuento, un análisis básicamente del desarrollo del arte, del desarrollo de los estilos artísticos en el arte griego. ¿Por qué existe ese que llamamos el arte clásico y qué pasa después del arte clásico? Nosotros vemos el arte griego de una manera distinta a como la veía Winkelmann, pero eso no quita el hecho de que estemos dando un paso más, que la historia del arte también sea una disciplina que se puede estudiar, una disciplina que se puede analizar y que nos va a permitir cada vez más eso que decíamos al principio de pasada, digamos, poder reivindicar como contemporáneas todas las obras de la historia. Un detalle adicional, Winkelmann en buena medida puede funcionar, puede trabajar, porque en ese mismo siglo, en esos mismos mediados del siglo XVIII, se va a desarrollar la arqueología vista como una disciplina científica. Esto es una toma del comedor del triclinium de una villa en Pompeya, de la villa de los misterios de Pompeya. Esto es una cosa absolutamente novedosa. Quiero decir, novedosa pues que en ese momento viéramos a Pompeya, por supuesto, pero novedosa también la manera de enfrentar la excavación de la ciudad, el estudio de la ciudad. Siempre digo una cosa que creo que puede ser, entiendo que es un poco pues como una especie de chiste malo, pero creo que sirve para entender lo que quiero señalar. Cuando vemos a veces en esos programas de televisión que hay un arqueólogo que prácticamente con una brochita desentierra una ciudad, eso empieza aquí. Eso empieza en las excavaciones de Pompeya, de Herculano, de Pesto, de esa región del sur de Nápoles, básicamente de esa zona del sur de Nápoles. ¿Y por qué digo que es importante que tengamos esa perspectiva de una arqueología científica? Creo que es muy importante porque lo que nos va a entregar la arqueología científica no es solamente imágenes muy hermosas, evidentemente esto es de una extraordinaria belleza, sino que nos va a entregar también, y creo que eso es lo más importante, nos va a entregar también el estudio, la comprensión de qué sentido tenía eso que nosotros llamamos arte en esas culturas antiguas. No es solo belleza, el arte empieza a ser también un problema de historia cultural, ¿no es cierto? Empieza a hablarnos de cultura y creo que eso es sumamente importante. Y un elemento pues que tiene que ver con esto, con la historia del arte, con que el arte se puede estudiar y demás, es que empiezan a desarrollarse a lo largo del siglo los museos, empiezan a aparecer realmente los museos. Aquí pongo pues el Museo del Louvre, no es el primero, este es inaugurado en el año de 1793, después de la Revolución Francesa, para poner las colecciones reales y las colecciones de los monasterios que habían sido eliminados por la Revolución y cuyos bienes habían pasado al Estado. Entonces va a ser puesto allí, y es el museo abierto para la gente, ¿no es cierto? Para que la gente vaya y lo vea. Y hay un detalle que creo que es absolutamente trascendental con el problema del museo, y es este. Cuando uno va a una iglesia, digamos, supongamos a una iglesia o a un palacio, lo que quieran, vamos a un edificio que está de estos, pues que se fue construido y se fueron ubicando obras de arte y se fue llenando de obras de arte. Piensen ustedes, por ejemplo, en una iglesia. Las obras de arte que están en esa iglesia pues tienen un destino, tienen una finalidad, tienen un sentido, y en el caso de una iglesia pues ese sentido es básicamente religioso. Las obras de arte están allí para que uno, digamos, para mover la devoción de los fieles, para que uno, los cristianos toda la vida le rezaron a las imágenes, a los iconos, etcétera.
una cosa que cambia radicalmente cuando esa iglesia se cierra, o ese monasterio se cierra, o ese palacio se cierra, y las obras pasan al museo. Las obras se van a ubicar en el museo. ¿Por qué? Porque en el museo se sacan del contexto en el cual existían anteriormente. Se descontextualizan y usted encuentra puestas allí, una al lado de las otras, unas obras que originalmente estaban en lugares muy distintos, en un ambiente muy distinto. Nadie va a rezar a un museo. Por ejemplo, pensemos en eso, nadie va a rezar a un museo. Es decir, la obra ya no se ve con el mismo sentido que se veía antes. Y esa idea de que la obra, de que uno ya no va a rezar al museo, que la obra se ve con un sentido distinto, es justamente la idea de que en el museo lo que tenemos es experiencias estéticas, ¿no es cierto? Vamos a ver el arte como arte, no lo vamos a ver como oración. Y en esa dirección pues va a haber otros personajes que son pues muy importantes. Kant, en concreto, pues que en el año de 1790 va a publicar este libro que se llama La crítica del juicio, la crítica de la facultad de juzgar. Esta es la portada de la segunda edición, que es del año 94. ¿Por qué es importante? Porque ahí nos vamos a encontrar el análisis más completo, más sistemático, casi que recoger todas estas cosas que nosotros hemos visto. Y todavía va a seguir la situación cuando en la década de los años 20, pues hay y hasta 1831, hay un profesor en la Universidad de Berlín, que es Hegel, quien, entre otras clases, dicta unas lecciones sobre la estética. Hegel nunca escribió ese libro, este libro que nosotros conocemos, por eso pues no puedo mostrar una portada, digamos, de una primera edición. Ese libro no lo escribió Hegel, no lo publicó Hegel. Ese libro sale de las notas de sus estudiantes, pero está lleno de cosas que son absolutamente maravillosas. Hegel afirma que el arte como manifestación de la verdad, el arte que nos dice cómo es el mundo, ese arte pertenece al pasado, dice él. El arte como manifestación de la verdad pertenece al pasado. El arte que nos decía qué es el hombre, quién es Dios, ese arte es del pasado. Ese arte ya no es el arte del presente. Esas preguntas ya se las hace la ciencia y la filosofía. El arte, dice él, el arte ya no invoca nuestra genuflexión. Él además pues trabaja, por supuesto, en un contexto protestante, luterano, donde no hay imágenes pues, de carácter religioso. ¿El arte cómo funciona? El arte funciona como arte, no funciona como religión. Tendríamos como que precisar un poquito cómo esas ideas vienen en realidad desde atrás, desde Lutero, pero bueno, lo que nos vamos a encontrar aquí es que Hegel va a decir, ese arte pertenece al pasado. Eso se interpretó a veces con un concepto equivocado, lo interpretó así un filósofo italiano sumamente importante que se llamaba Benedetto Croce, lo interpretó como la muerte del arte. El arte ha muerto, es un poco la interpretación de Croce, y será reemplazado por la filosofía, o es reemplazado por la filosofía. Hegel no dice eso. Hegel lo que dice es el arte como manifestación de la verdad, el arte que nos enseña qué es la realidad. Eso era antes. Ahora el arte existe como arte. Cada vez va a haber más arte posiblemente, pero ese arte existe básicamente para que lo aprovechemos, lo disfrutemos, lo experimentemos en cuanto arte. Todo esto me parece, voy a utilizar algunos de estos elementos enseguida en la presentación que voy a hacer, pero todo esto me parece que vale la pena que, digamos, se junta con unos elementos que había puesto al principio, que son elementos de nuevas tecnologías. La vez pasada hablaba
de la importancia del libro impreso, de la importancia de la imprenta de Gutenberg, etc. Esto es un cuadro de Vermeer, la vista de Delft, de Jan Vermeer, holandés del siglo XVII. Lo que vamos a tener aquí, posiblemente en esta cosa, absolutamente, en este cuadrito, es realmente, no es muy grande, pues es un cuadro maravilloso, en realidad, que nos dice cómo es la realidad. Si quieren ustedes, uno podría pensar pues que se trata de esos elementos que nos dicen cómo es el mundo, pero sobre todo lo que quiero destacar es que aquí está, básicamente esto lo tendríamos también que trabajar de manera un poquito más sutil, cómo aquí en esto está presente la influencia del libro. Nos acercamos al cuadro como nos acercamos al libro. Esto es, digamos, así como leemos silenciosamente, pues esto lo vemos como silenciosamente y demás. Lo que nos vamos a encontrar en el siglo XIX es la presencia de un nuevo tipo de ciudad, la presencia de un nuevo tipo de tecnologías que van a ser, esto es, saben ustedes, esto es Le Moulin de la Galette, el molino de la galleta de Renoir, un nuevo tipo de ciudad donde, entre otras cosas, nos vamos a encontrar cómo paulatinamente entran nuevas tecnologías, la energía eléctrica, el telegrama, la comunicación, por ejemplo, instantánea entre Londres y Nueva York, porque ya para estas alturas del partido existe un cable subterráneo que permite la comunicación por telegramas entre los dos lados del Atlántico, y eso significa literalmente que se acaba el espacio, que se acaba la distancia, que se elimina la distancia, por lo menos en ese sentido de la comunicación. Y cada vez nos vamos metiendo en un proceso de tecnologías eléctricas y luego electrónicas que son completamente distintas y que van a tener completamente distintas al libro, y que van a tener también una influencia definitiva en todas las formas de comunicación. Como el arte es una forma de comunicación, es una forma a través de la cual el artista nos habla sobre lo que sea, sobre lo que él piensa del mundo y demás, pues también el arte como comunicación está profundamente impactado por esas realidades. Un ejemplo que utilizo a veces y que creo que puede ser claro es el hecho de que los libros, si uno quiere leer una novela y quiere seguir el hilo de la novela y quiere leerla como tal novela que es, pues eso tiene una exigencia fundamental, y es que usted empieza por la primera página y acaba por la última. Claro, usted puede ir brincando de una página a otra, pero entonces no está leyendo el libro, ¿no es cierto? Los libros se leen en orden. Si usted lee una novela de Agatha Christie empezando por la última página, pues se va a tirar en todo, porque lo primero que va a saber es quién es el asesino, y entonces se va a perder todo la tensión de la trama. En los nuevos medios eléctricos y electrónicos no funciona de esa manera, funciona distinto, y el ejemplo que pongo siempre son las telenovelas. Al margen de que las telenovelas sean buenas o malas, quiero decir, esto que voy a decir no significa que sean realmente malas. Es que una característica muy propia de las telenovelas es que se repite mucho, ¿no es cierto? Se repiten muchas cosas. Si usted está viendo una telenovela y de pronto no la puede ver durante 8 días, yo creo que todos tuvimos o hemos tenido alguna vez la experiencia de ver series o cosas así que funcionan, donde es claro ese asunto. Uno deja de verla 8 días y cuando vuelve a verla, con frecuencia dice, esto va como en el mismo punto, ¿no es cierto? Yo puedo, estos 8 días que me perdí,
no me llevan a que no entienda lo que sigue. La novela está hecha de tal manera que funciona así, porque la televisión funciona así, es un medio diferente al medio del libro. No significa que la telenovela sea mala, significa que funciona para que uno esté frente a ella como con una especie de atención desatenta. Y quisiera decir que de alguna manera, en cierto sentido, eso va a funcionar también para el arte y en el contexto del arte contemporáneo. Vemos obras de arte en la ciudad, por ejemplo, y no necesariamente tenemos que detenernos a mirarlas, sino que uno sabe que el metro pasa por ahí y entonces cuando pasa tiene una visión y luego tiene otra vez otra visión de la obra y así, digamos, se va enriqueciendo, va teniendo esa experiencia total. Bueno, pero dicho todo esto, pues entonces hagamos un recorrido muy rápido y que quisiera decir de entrada que es un recorrido imposible, es un recorrido que digo de entrada, pues esto que yo voy a hacer está condenado al fracaso, es muy, van a ver todos ustedes que esto está lleno de huecos, lleno de baches, lleno de artistas importantísimos que ni siquiera se mencionan y demás. Si empezamos en esa época que es la Revolución Francesa, pues yo creo que es justo, lo había anunciado la otra vez, es justo que arranquemos por aquí. Esto es la consagración de Napoleón como emperador y la coronación de Josefina. Un cuadro pintado por Jacques David, un cuadro grandísimo, esto mide casi 10 metros de ancho, por más de 6 metros de altura, estos son 60 metros cuadrados de pintura, pues quiero decir, una cosa absolutamente extraordinaria, absolutamente asombrosa, que en buena medida una de las cosas de las que nos habla es y decimos que esto es neoclásico, ¿no es cierto? Que estamos ante ese arte del neoclasicismo. Jacques David es el representante por excelencia del neoclasicismo, pero quisiera decir que el neoclasicismo es también una forma de exaltación, una forma de exaltación de la antigüedad, una forma de exaltación del presente. Por ejemplo, este presente de Napoleón, digamos, haciendo referencia a sus vínculos con la antigüedad. En ese sentido de exaltación, es también una exaltación romántica. El romanticismo es en realidad un momento muy amplio, un momento que abarca quizá desde mediados del siglo XVIII y llega casi hasta mediados del siglo XIX, por lo menos el romanticismo entendido en ese sentido amplio. Pero seguramente es mucho más clara la actitud romántica que con frecuencia nosotros manejamos, por ejemplo, en esta pintura de un alemán que se llama Caspar David o Caspar David Friedrich. Friedrich, bueno, esto se llama El caminante sobre el mar de niebla, y es muy frecuente este tipo de encuadre en las pinturas de Friedrich. Es el hombre enfrentado con el mundo, un mundo inconmensurablemente grande, un mundo en el cual él de alguna manera está, pues tiene una posición, pero él sentimos claramente que él es casi nada frente a ese mundo, él está casi perdido frente a ese mundo, no es sino que se baje de esa piedra y entre en ese mar de nubes y lo perdemos, simplemente lo perdemos de vista. Hay una exaltación de la subjetividad en el romanticismo. Lo identificamos con frecuencia como esa exaltación de la subjetividad, y eso en muchos campos, en este sentido, digamos, de la relación con el mundo, pero también en el sentido de las pasiones amorosas, también en el sentido de las ideas políticas. Esa idea de exaltación de la subjetividad
va a tener una consecuencia realmente muy importante o un desarrollo, unos planteamientos sumamente importantes, y es que pueden un poco verse, manifestarse, por ejemplo, en esta pintura, que es de un pintor, pero sobre todo arquitecto alemán, que se llamaba Leo von Klenze, Leo von Klenze. Y esto es, pues, por supuesto, ¿cómo se llama? Una imagen idealizada de la Acrópolis de Atenas. ¿Por qué lo traigo a cuento a Klenze con esta pintura, digamos que es una exaltación de la época clásica? ¿O por qué traigo a cuento otro pintor alemán, pintor y arquitecto también, que se llama Schinkel, en esta pintura que se llama Ciudad Medieval sobre un río? ¿Por qué los traigo a cuento? Porque lo que quiero destacar sobre todo es lo que hemos dicho. Hay una exaltación de la subjetividad, hay una exaltación de la subjetividad. Significa literalmente que no somos simplemente un rebaño, que no somos una tribu, que no somos simplemente un grupo, sino que somos sujetos que tenemos nuestras propias maneras de pensar, nuestras propias inclinaciones, nuestros propios intereses, y eso es lo que sale en la pintura. Déjenme decirlo de esta manera. Antes, cuando posiblemente nos enfrentábamos a un cuadro como el de Vermeer, que veíamos ahora de la vista de Delft, teníamos la sensación de que el mundo es así, Delft es así. De hecho, cuando uno visita esa ciudad, es indefectiblemente, uno intenta ver cuál es el punto desde el cual Vermeer pintó ese cuadro, y si usted no se acuerda de ese asunto en ese momento, no se preocupe, porque el guía se lo va a indicar. Es una de las, digamos, de las cosas que siempre se hace en Delft. Entonces, lo que es, digamos, en ese caso, lo que importa es la exactitud de la realidad. Claro, uno ahí también puede pensar en la subjetividad de Vermeer. La actitud de él es distinta de la actitud de Rembrandt, por ejemplo, que son bastante contemporáneos, aunque formas de pintar y de trabajar muy distintas. Lo que nos vamos a encontrar, sin embargo, en esta época, finales del siglo XVIII, mejor dicho, desde finales del siglo XVIII, es la conciencia cada vez más clara de que, esto que voy a decir creo que es muy importante, la conciencia cada vez más clara de que cuando un artista nos pinta la realidad, no nos está pintando la realidad. Esta ciudad posiblemente no existe, esta catedral posiblemente no existe. Es claro que esto no existe, ¿no es cierto? Esto es una cosa idealizada de algo que en un momento pudo existir, pero que seguramente tampoco era así. Esto no sabemos que esto no existe, seguramente esto tampoco existe. ¿Qué es lo que existe? ¿Qué es lo que pasa? El artista no nos está diciendo el mundo es así. El artista lo que nos está diciendo con su obra, o lo que nos dice con su obra: yo pienso esto del mundo, yo pienso esto de la realidad, yo pongo esta imagen idealizada de la Acrópolis de Atenas para que pensemos cómo es el mundo ideal, cómo era el mundo ideal, el mundo de la perfección clásica. Este es mi punto de vista, y esto es el punto de vista de Schinkel, que nos está diciendo, entre otras cosas, que el gran monumento, la gran construcción, la gran edificación es la catedral gótica. Una cosa que es tan importante que vale la pena recordar, que a mediados del siglo XIX, justamente porque existían personas como este señor, como Schinkel, que se dedicaron a demostrar
a demostrarles, sobre todo a los alemanes, la grandeza de la arquitectura gótica que ellos tenían, que es el momento en el cual los alemanes resuelven agarrar las viejas catedrales góticas abandonadas, en buena medida, abandonadas, quiero decir abandonadas en su construcción, se utilizaban como iglesias, pero abandonadas en su construcción, que habían quedado inconclusas, y las concluyen. Muchas de estas catedrales, la Catedral de Colonia, por ejemplo, que es el gran monumento nacional del siglo XIX en Alemania, pues en realidad es en un 80% construcción del siglo XIX. Entonces, fíjense ustedes, no nos están diciendo cómo es el mundo, sino qué pensar sobre el mundo, ¿no es cierto? Y los puntos de vista del artista sobre la realidad. El artista nos da su concepto de la realidad antes que cualquier otra cosa. La imagen romántica, pues por excelencia, seguramente para nosotros, es este cuadro y este personaje que es Delacroix. Esto es un cuadro del año de 1830, la libertad guiando al pueblo, y lo que nos encontramos aquí es la exaltación de esa idea de libertad en un contexto, en un momento en el cual pues hay una gran revolución, la revolución que acaba definitivamente con la dinastía de los Borbones en Francia, que se habían vuelto a instalar después en el trono, después de la derrota de Napoleón. Se tumban a los Borbones y van a nombrar otro rey que ya no es Borbón, que es Luis Felipe de Orleans, que va a ser el último rey de Francia. Luego vamos a tener un nuevo emperador, pero va a ser el último rey, hasta de 1830 a 1848. Y que hay aquí exaltación, es digamos, la euforia de la revolución, la euforia en la cual participa todo el mundo. Participan desde por ejemplo, este personaje de piel oscura, junto a otro personaje, pues, que con más próximo, digamos, como a un dandy, o este niño, ¿no es cierto? Que no es simplemente pues un tamborilero que participa, sino que va armado, tiene 2 pistolas en las manos y demás, y sobre todo el personaje central, que es la libertad, ¿no es cierto? La libertad que guía al pueblo. Lo que vamos a encontrarnos inmediatamente a continuación es el realismo, con un personaje como este, o con un artista como este, que es Gustave Courbet. Y Courbet lo que va a decir es: nadie ha visto la libertad. La libertad no sale con los pechos descubiertos por las calles de París. La libertad es una idea, y las ideas no tienen representación. La pintura es una realidad visible que se refiere exclusivamente a las cosas visibles. Y entonces pinta un cuadro como este. Esto se llama Entierro en Ornans. Ornans es una población, un pueblo donde él vive y trabaja y demás. Y aquí, de alguna manera, uno puede decir, los personajes están, pues todos están como en esa especie de línea, ahí están todos los rostros, pero hay unos que nos miran, otros que miran para otro lado, otros que no sabemos quiénes son, no están en composición, no están organizados, porque es que nadie va en composición a un entierro, ¿no es cierto? No nos movemos así. El arte había funcionado básicamente con esa idea de la composición, y un personaje como Courbet lo que va a decir es la realidad se nos impone como sea, y es eso lo que efectivamente vamos a encontrarnos aquí. Y esto va a recibir un refuerzo sumamente grande de este personaje. Este personaje es un poeta, ya ven ustedes allí, es Charles Baudelaire. Baudelaire es un poeta que lo conocemos sobre todo como poeta, y sobre todo por este libro, Las Flores del Mal. Esa es la primera edición de Las Flores del Mal del año de 1857. Es la primera edición, y está
marcada, está anotada por él mismo, es letra de Baudelaire anotando eso. Pero no quiero recordar a Baudelaire como poeta, sino decir que, aunque hoy no lo recordemos tanto, aunque hoy no se recuerde tanto, Baudelaire fue tal vez el más importante crítico de arte de su tiempo y va a publicar en el año de 1863 un libro que se llama El pintor de la vida moderna, relacionado a un señor, a un pintor que se llama Constantin Guy. Esta es una edición del año de 1923, no es pues la primera edición, es una edición de los 60 años, pero lo traigo a cuento para señalar básicamente dos cosas. Primero, ¿quién era Constantin Guy? Constantin Guy era un pintor, un dibujante, un ilustrador fundamentalmente, un tipo que hacía dibujos como esos que ven ustedes ahí, Baudelaire vive a lo largo de todo el siglo XIX, creo que nace en 1800 y muere en 1898, una cosa así por el estilo, pero lo que hace es ese tipo de cosas, ilustraciones, dibujos, etc. Baudelaire agarra una serie de dibujos de Constantin Guy sobre las modas en Francia en la época del Imperio, en la época de Napoleón. Ese tipo de dibujos es los que a él le interesa. Pero quisiera señalar una cosa, y es que Constantin Guy es un personaje completamente olvidado en la historia del arte. Si uno va a buscarlo, lo encuentra simplemente por referencia a este libro. ¿Por qué? Y es lo segundo que quiero señalar. Baudelaire mismo dice, esto nos encontramos con unas obras que alguien llamaría obras menores. A él no le interesa la gran obra de arte, no le interesa la Mona Lisa de Leonardo, le interesan estos dibujitos. Baudelaire mismo dice, Constantin Guy se los regala al que se los pida, él simplemente, él mismo no los aprecia mucho. Es una lástima, pero él va repartiendo esos dibujitos como si fueran cosas poco importantes. Lo que reivindica no es el artista que se siente el gran intelectual que crea obras de arte extraordinarias, sino el hombre que mira la sociedad de su tiempo, que mira el mundo de su tiempo. Y de alguna manera lo importante es la vida moderna, lo que Baudelaire va a llamar la modernidad, y la modernidad es la vida de las ciudades, la vida de las metrópolis, y él identifica básicamente pues a Londres, pues a París primero y a Londres como esas grandes metrópolis contemporáneas. Entonces, lo que es interesante, me parece que vale la pena reivindicar de Baudelaire es que, y de este libro, es que, hombre, no es importante solo la gran obra de arte, es importante la obra simple, la obra sencilla, la obra que nos habla de la realidad. Eso que decíamos hace un rato, la relación o la valoración de la obra de arte como un documento de la historia cultural, que nos habla de la cultura en la cual nos movemos. Voy a avanzar un tema más, un detallito más, y enseguida hacemos el receso. Quiero decir, hay un caso en el cual hay una frase de Baudelaire en este libro que dice: ¿quién será el artista que nos haga sentir cómo somos de heroicos con nuestros vestidos actuales, con nuestra ropa actual? No me puedo detener en esa historia, es interesante en algún momento hacer referencia a eso, pero es importante decir que las modas, y las modas masculinas en concreto, todas, también las modas femeninas, pero esto arrancó por la moda masculina. La moda masculina cambió
vertiginosamente a partir de Londres en las primeras décadas del siglo XIX. A veces uno dice, hey, ¿cuándo desaparecieron pues esas chaquetas de terciopelo y esas pelucas y esos cuellos que se usaban? ¿Eso por qué dejó de utilizarse? No me puedo meter en eso, pero pasa en esta época, y entonces Baudelaire dice, y somos héroes del mundo contemporáneo, del mundo moderno, con estos nuevos vestidos. ¿Quién será ese pintor? Un poco lo que este personaje, Edouard Manet, quiere hacer es eso. Es decir, estos personajes son personajes del mundo contemporáneo. Uno no tiene por qué pintar, el artista no tiene ya por qué pintar, dedicarse a pintar más griegos y romanos y hombres medievales, los hombres actuales. Ese es el interés, la inquietud, un poco la complejidad, también como la aparente contradicción que puede haber en un cuadro como este, con esos caballeros vestidos a la usanza de la época, y esas muchachas desnudas en el campo. Aquí hay una mezcla de asuntos que son muy importantes, que no podemos enfrentar pues en este momento, pero lo traigo a cuento básicamente para decir que cuando los pintores más jóvenes vieron este cuadro que expuso Manet en el año de 1863, se llama, como saben ustedes, El almuerzo sobre la hierba, es uno de esos cuadros que parte, digamos, la historia del arte. Cuando esos jóvenes pintores vieron ese cuadro, cayeron en la cuenta de una cosa muy interesante, cayeron en la cuenta de que todo en este cuadro es color, que el espacio es color, que la luz es color, que el volumen se da a través del color, y eso los llevó a pensar que era necesario profundizar en los problemas del color. Esos jóvenes pintores son los que nosotros llamamos los impresionistas. Fueron ellos frente a ese cuadro de Manet, van a tener un poco como esa suerte de revelación. Y lo que nos vamos a encontrar es que ellos van a dar un paso todavía más adelante, van a decir, a ver, pero un poco no es esta historia de los dibujitos aquellos de las modas francesas sobre las cuales hablaba Baudelaire, sino que ellos lo que quieren es analizar cómo es que vemos, cómo es que es nuestra percepción, y entonces nuestra percepción a través del color, o a partir del color. Esa percepción a partir del color pues hace que la realidad, cuando se piensa esencialmente en el color, hace que la realidad cambie, porque ellos son los primeros que entienden, los primeros pintores, los primeros artistas que se aproximan a la visión de la óptica de Newton, que venía desde 170 años atrás, pues la óptica de Newton es de 1704, y los impresionistas son los primeros que entienden que el color es el reflejo de la luz sobre los objetos. Entonces, a medida que cambia la luz, los objetos cambian. Esto es una pintura siempre de Monet, esto era pues también de Monet, impresión Amanecer, un cuadro de Monet sobre la Catedral de Rouen. El interés de esto es que son muchos cuadros. Él se pone a pintar frente a la Catedral de Rouen, y cuando ve que el color cambia porque la luz ha cambiado, entonces deja de pintar ese cuadro y sigue con otro, y entonces tenemos la Catedral de Rouen al amanecer, la Catedral de Rouen al amanecer con niebla, la Catedral de Rouen a pleno sol, la catedral, etcétera, etcétera. Más de 20 versiones de la Catedral de Rouen. ¿Eso qué significa en última instancia? Significa que el artista no puede pensar minuciosamente, sino que el artista, en lo que está haciendo, yo creo que el artista un poco pinta a la carrera, y al pintar a la carrera, entonces lo que hace es lograr como una especie de boceto, pero él queda inmerso. Esto es una
cosa maravillosa y voy a descansar aquí. Esto es una cosa maravillosa del Museo de l'Orangerie de París. Estos cuadros de nenúfares, cuadros gigantescos, como ven ustedes, que rodean completamente dos salas que tienen la otra también tiene esta misma forma ovalada, las paredes completamente cubiertas, de tal manera que uno se siente como metido en medio del agua. Bueno, entonces vamos a descansar 6 minuticos para que continuemos enseguida. Bastante más rápido. ¿Qué va a pasar a partir del impresionismo? ¿Qué va a ocurrir a partir del impresionismo? Lo que va a ocurrir es que nos vamos a encontrar, en primera instancia, nos vamos a encontrar un grupo de pintores que son prácticamente de la misma edad de los impresionistas o un poco menos, pero que se han formado en el contexto del impresionismo y que asumen una actitud crítica frente al impresionismo. El primero de ellos es un momento que esto funcione, es Cézanne, y lo que nos vamos a encontrar en Cézanne, entre otras cosas, lo que nos vamos a encontrar en Cézanne es la idea de volver a estructurar el cuadro, de organizar el cuadro, de sistematizar la composición del cuadro. Por ejemplo, en este caso, el uso de franjas horizontales y verticales, el uso de esa pincelada que, como ven ustedes, es una pincelada, digamos así, peinada en diagonal hacia la izquierda, de derecha a izquierda, etcétera. Todo eso va a ser que tengamos absolutamente claro que esto es ante todo un cuadro, ¿no es cierto? Lo que él pinta es un cuadro, o esta pintura que es de las últimas que él va a realizar, que se llama Las Grandes Bañistas, que está toda estructurada a partir de una cantidad, digamos, de una acumulación de pirámides, ¿no es cierto?, de formas piramidales, una gran pirámide en este sentido, otra pirámide por acá, cada cuerpo alguno de esos cuerpos pues es una pirámide, pero aquí tenemos esta otra estructura en pirámide, etcétera. Y también el elemento pues digamos de las franjas que hemos encontrado antes. Estructurar el cuadro. El cuadro le parecía demasiado, el cuadro impresionista le parecía demasiado óptico a Cézanne. Decía los impresionistas, los admiraba, pero decía los impresionistas piensan con los ojos y al arte hay que ponerle cerebro, ¿no es cierto? Y es un poco lo que va a hacer él o lo que va a hacer también este personaje que se llama Georges Seurat. Seurat es mucho más joven que todos los que los impresionistas y es el más joven de los post-impresionistas. En esta pintura que se llama Una tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte, es una isla en el Sena, y lo que nos vamos a encontrar aquí es agarrar las ideas impresionistas sobre el uso del color y darles una aplicación completamente científica, rigurosamente científica. Pero en el mismo contexto, digamos, pero con una línea distinta, bueno, esto también es de Seurat, una segunda obra de Seurat que se llama La Parada del Circo, La Parada, donde debo decir que nos vamos a encontrar una serie de elementos que tendríamos que analizar pues en detalle, y es el hecho de que Seurat tiene conciencia de que el artista puede manejar la manera como nosotros vemos el cuadro, y lo maneja a través de la relación entre los colores y a través de las líneas que se crean. Un solo ejemplo que puede ser ilustrativo. Seurat sabe, como sabemos todos, que nosotros somos fotofílicos, es decir, que el ser humano es un animal que privilegia la luz. Los murciélagos son fotofóbicos, nosotros somos fotofílicos, nosotros amamos la luz. Entonces, nosotros vemos primero las cosas luminosas y luego vemos las cosas
las cosas oscuras. Esto genera en el cuadro, en la idea de Seurat, genera un movimiento de arriba hacia abajo. Y esos movimientos de arriba hacia abajo tienen un efecto psicológico, ¿no es cierto? La manera como nosotros vemos una pintura, la manera como el artista logra que nosotros veamos la pintura, influye en la manera en lo que nosotros pensamos de la obra. En otro polo distinto, si quieren ustedes, Cézanne y Seurat están más en el lado de cómo es la estructura de la obra, cómo es la organización de la obra. Nos vamos a encontrar a Van Gogh y a Gauguin, que piensan que a la obra de los impresionistas le falta emoción, sentimiento, vida. Esto es una obra, uno de los primeros cuadros de Van Gogh, el primer gran cuadro de Van Gogh, un cuadro donde él introduce la deformación de la figura, una cosa absolutamente importante porque venimos de una historia muy larga de idealización de la figura. Y esa, digamos, deformación no es solamente en la figura misma, sino que también hay una exaltación en el uso del color, como por ejemplo en este Café de Noche, tenemos una carta suya. Ustedes saben que tenemos muchas cartas de Van Gogh, una carta suya a su hermano Theo, donde le dice que esto, que es lo que quiere pintar aquí, es como un café de noche, es un lugar macabro, como una especie de antesala del infierno donde uno se puede condenar. Y eso lo plantea él a partir de los colores. Este campo de trigo con cuervos, pues a través de la pincelada, de los contrastes de colores y demás, es todo ese clima de emoción que nos encontramos aquí. Y Gauguin, por su parte, pues se va a ubicar en otra perspectiva. Van Gogh pinta sobre la realidad. Él se va y se planta frente al paisaje para hacer este tipo de cuadros. Se pasa la noche entera o varias noches en el café para pintar este asunto. Pero Gauguin va a pintar de otra manera. Gauguin pinta a partir de la imaginación, a partir del recuerdo. Esta pintura se llama La visión después del sermón. Las mujeres que están aquí son mujeres de Bretaña. Él vive en esa época en Bretaña, y la escena que tenemos sobre este campo rojo, rarísimo ese campo rojo, es una escena bíblica, es la lucha de Jacob con el ángel. También el cuadro se llama así, la lucha de Jacob con el ángel, o la visión después del sermón. La idea es que uno tiene es que estas mujeres, después del sermón, después de la predicación en la iglesia, es como si tuvieran esa visión. Y esto no funciona dentro de un esquema rigurosamente ordenado. Miren ustedes esta vaca que nos encontramos aquí, que es más chiquita que las mujeres que están más lejos que ella. Quiere decir que esto, porque sabemos que todo este espacio, todo este fondo rojo, con ese árbol atravesado en la mitad y los personajes y la vaca, por supuesto, no es que existan en la realidad, están en la imaginación de estas mujeres. Y de alguna manera, pues así funciona también esta pintura, una de las obras más grandes. Ustedes saben que Gauguin se va a ir para Tahití, se va a ir para las islas del Pacífico Sur, y allá va a estar en contacto con la cultura maorí, y bueno, tiene muchas inquietudes. Este cuadro tiene un nombre que es ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? Y un poco es como si el cuadro se leyera no de derecha, no de izquierda a derecha, como leemos normalmente los cuadros, sino de derecha a izquierda, al revés. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿No es cierto? Ese tipo de movimiento. Estamos a finales del siglo XIX y es la vida de la ciudad, Toulouse-Lautrec. Esto es el Moulin Rouge, y vale la pena señalar que es también la presencia, por ejemplo, de carteles. Esto es un cartel de Toulouse-Lautrec,
carteles que se pegaban pues por la ciudad, que se ponían en los muros de la ciudad, en este caso pues para hacerle propaganda al Moulin Rouge y a esta bailarina, la Ghoul, la glotona, que es la bailarina estrella del Moulin Rouge en ese momento, con este otro personaje al que llamaban el deshuesado, porque tenía pues una habilidad muy grande de movimientos como lo que encontramos ahí. Pero creo que lo que es interesante es, pues no nos interesa tanto la historia del Moulin Rouge o de sus bailarines, sino la manera como Toulouse logra transmitir el clima, logra transmitir el ambiente del Moulin Rouge, el ambiente, digamos, de esa vida bohemia que él está planteando allí. Lo lejos, ¿se acuerdan de la vista de Delft? Miren ustedes esto. Esto es obra de un pintor francés que se llama Odilon Redon. Es un retrato, pues sabemos, pues no interesa aquí. Se llama Violet Gimán, la muchacha, es un retrato, pero lo que quiero destacar es que esto se da como en una especie de ambiente de imaginación. Esto, los impresionistas estaban obsesionados con pintar las cosas como las veían, y en ese sentido, entonces, el asunto de la luz y lo que sea, Odilon Redon pinta la realidad como se la imagina, pinta una realidad imaginada. En ese sentido es puramente simbólico. ¿Qué va a ocurrir con estas actitudes? Con la actitud de Cézanne de estructurar el cuadro, con la actitud de Van Gogh de ponerle emoción y sentimiento, con la actitud con la imaginación de Gauguin y de Odilon Redon, por ejemplo, con la vida moderna de Toulouse-Lautrec. ¿Qué va a pasar? En buena medida podemos decir que de esas preocupaciones salen en gran medida las corrientes del siglo XX. Esto es algo que funciona a partir del color, de la idea de estructurar el cuadro a partir de colores. Esto es Matisse, Henri Matisse, uno de los más importantes pintores del siglo XX, y este cuadro, que es un retrato de su mujer, un retrato de la señora Matisse, se llama también el retrato de la raya verde, y la idea es que este retrato funciona a partir, digamos así, de contrastes de color. Estamos en el contexto de un movimiento que se llama el fauvismo. Son los fieristas, los artistas que son como fieras en el uso del color, pero bueno, en este caso debo decir que esto pues sigue siendo Matisse. Debo decir que la actitud de Matisse es una actitud todavía, si quieren ustedes, donde hay un cierto gusto decorativo con el uso del color. Al mismo tiempo, estamos hablando de 1905 a 1908, son los años de ese, 1907 en realidad, son los años, 2 años de ese movimiento del fauvismo. Por esa misma época nos vamos a encontrar un movimiento alemán. En realidad este cuadro es después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial. Este cuadro es de un señor que se llama Ernest Kirchner, y estamos hablando de un grupo alemán que se llama El Puente. Y lo que nos vamos a encontrar en El Puente es una violenta expresividad. Es uno de los momentos más violentos de expresionismo, y entonces aquí tenemos la deformación de la figura, el trabajo del color, por supuesto, es brutal. Esto se llama autorretrato como soldado. Es él después de la guerra, después de la Primera Guerra Mundial, y él un poco dice: la guerra me destruyó, ya no puedo pintar. No es que él haya perdido la mano en la guerra, pero él se pinta aquí como si lo que tuviera fuera un muñón para indicar que ya no puede pintar, ya no tiene ojos, los ojos son ojos como de ciego, no tiene ojos para ver la modelo, no puede pintarla, ni siquiera la ve.
la guerra lo ha destruido. Años después va a pintar este tipo de cosas que vean ustedes. Es una calle de Berlín y todo en Kirchner, en estos personajes, es una cosa, es chuzuda, digamos así. Hay una violencia también en ese contexto. Un clima que tiene un cierto sentido expresionista es también la época azul y rosa de Picasso. Esto es, por supuesto, de la época azul. Hace referencia a un amigo suyo que se llamaba Carlos Casagemas, con quien él hizo el primer viaje a París. Casagemas se quedó coqueteándole a una muchacha de la que estaba muy enamorado. La muchacha finalmente lo rechazó. Casagemas regresó a España y se suicidó. Y es una cosa muy fuerte. Picasso tiene 19 años en ese momento, es una experiencia muy dolorosa para él, pues de quien era, pues eran tan amigos que se habían ido juntos a París a esa edad, a los 19 años, y un poco, esto se llama La vida, y un poco pues habla de esa historia. El elemento azul es muy importante. La realidad no es azul, la gente es pobre, dolorosa, el mundo es difícil, pero no es azul, y la gente no es azul, ¿no es cierto? Lo estoy señalando para decir que eso es un filtro expresivo, un filtro, digamos, puramente estético con el cual trabaja Picasso. Esto es el retrato de Gertrude Stein, y después de esto lo que nos vamos a encontrar es esto. Y este es posiblemente el cuadro definitivo en toda esta historia. Saben ustedes, se llama Las damiselas de Aviñón, o las señoritas de Aviñón. Damiselas es un nombre un poquito más apropiado, en concreto porque se llama es Les Demoiselles d'Avignon, y hace referencia a un burdel, a las prostitutas de un burdel en la calle de Aviñón de Barcelona. Pero ¿qué es lo interesante de este cuadro? Este cuadro rompe de manera radical y definitiva con la perspectiva que venía, como saben ustedes, venía desde el siglo, desde Brunelleschi, desde el Renacimiento. Aquí nos encontramos pues un cuadro extrañísimo, un cuadro que es como si Picasso no supiera cómo lo pinta. Pues estas dos mujeres tienen un tratamiento, esta tiene otro tratamiento, esta otro, este otro. Esta la vemos de frente, nos mira de frente, pero la estamos viendo de espaldas. Esta es la espalda, miren las nalgas de la mujer, está sentada, pero al mismo tiempo nos mira. Es decir, las figuras las vemos. Si ustedes miran estas figuras, cualquiera de ellas, pero si miran estas, por ejemplo, vemos, es como si fueran egipcias, ¿no es cierto? En la época se decía eso, se decía que esto parecía arte egipcio. Los ojos están vistos de frente, pero la nariz está vista de perfil. Y estas, pues ni se diga, estas son máscaras africanas utilizadas como si fueran rostros. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una estructuración geométrica del cuadro, estamos hablando del comienzo del cubismo. Esto tiene su herencia, una relación muy estrecha con Cézanne, viene de allá, viene de esas herencias, y lo que él hace es, digamos así, convertir en elementos geométricos cada uno de los elementos que va percibiendo, cada uno, digamos, de las aproximaciones que tiene a un elemento de la realidad que pinta. Quisiera señalar algo que puede parecer extraño si se piensa bien, y es que estos retratos, este cuadro, por ejemplo, es hecho con modelo. Hay una modelo que asiste al taller de Picasso y él la pinta. Inclusive sabemos de este cuadro que se llama La mandolinista, es un cuadro de 1910, sabemos que la modelo en un momento determinado se enfermó y estuvo
Entonces no pudo volver al taller. Picasso estaba pintando este cuadro, entonces como la modelo no pudo volver, él dejó el cuadro a un lado y siguió pintando otras cosas, y meses después se encontró de nuevo el cuadro y dijo, recordaba pues la historia de la modelo, por supuesto, y demás, pero dijo, pero ¿quién dijo que el cuadro no está terminado? Yo creo que el cuadro está terminado, y lo dejó así, lo dejó en ese estado. Hubiera pues, posiblemente tenido más elementos, más fragmentos geométricos de la realidad. Podría haber llegado a ser una realidad quizá como esta, pinturas como esta, donde difícilmente sabemos, pintadas con modelo, insisto, pero difícilmente sabemos qué es lo que hay aquí, ¿no es cierto? Es muy difícil saber a veces. Esto es una cosa que se vuelve realmente hermética, el cubismo se vuelve realmente hermético, y él mismo entonces va a abandonar ese proceso. Pero no quiero pasar por alto decir que esto se llama el poeta, y que entonces uno empieza a decir, cuando uno empieza, posiblemente uno empieza como un trabajo como de adivinación, entonces uno dice, el poeta, entonces aquí hay una cara, aquí tiene que haber, por aquí tiene que haber, entonces esta posiblemente es la nariz, ay, esto tal vez es una pipa, ¿no es cierto? El tipo está fumando pipa, lo que sea, cosas de ese tipo, y entonces puede empezar a identificar distintos elementos, pero la verdad es que esto se vuelve muy hermético, y él en el momento siguiente, él y sus compañeros en el momento siguiente del cubismo, va a abandonar estos elementos más herméticos, y va a pasar a una situación en la cual se conservan elementos geométricos, la geometrización de las figuras, pero hay un mayor reconocimiento de las figuras. Casi simultáneamente en Italia se produce un movimiento, estamos hablando de 1910, entre 1910 y 1914, un movimiento que se llama el futurismo, y en el futurismo lo que nos vamos a encontrar es la exaltación de la máquina, la máquina, el automóvil, por ejemplo, o el ferrocarril. Esto es no sé si lo alcanzan a ver, pero esto es un ferrocarril, esto es una máquina del ferrocarril, es una locomotora del ferrocarril, los números son los números de la locomotora, y lo que nos vamos a encontrar realmente es esta locomotora y todos los elementos adicionales, pues digamos, de la energía eléctrica, o de las ondas electromagnéticas que funcionan. Pues estamos hablando de una época en la cual el telegrama existe desde hace mucho tiempo, ya hay teléfonos, todo ese tipo de cosas, pero lo que nos vamos a encontrar son también personajes que a veces le resulta a uno difícil, pero están aquí. Aquí hay un personaje, aquí hay otros personajes. Esto se llama los adioses. Son las despedidas alrededor del ferrocarril. Pero digamos, identificar los elementos tal vez no es tan importante como decir, esto es un mundo de máquinas, ¿no es cierto? Esta es la belleza de la máquina. Es más hermoso un automóvil a toda velocidad que la victoria de Samotracia, dicen los futuristas. En esa misma época, miren ustedes todo lo que pasa alrededor de ese momento, de 1910. En 1910, un pintor ruso que se llama Vasily Kandinsky hace esto lo conocemos simplemente como la primera acuarela abstracta. Es la primera acuarela, es el primer cuadro abstracto de la historia, la primera obra abstracta desde el Neolítico. Desde el Neolítico es desde el año 5000 antes de Cristo. Es la primera obra abstracta en 7000 años, donde no se representa nada,
Esto no es nada, quiero decir, esto tiene un relativo orden, un cierto orden, hay como una especie de núcleo central acá y hay una cosa que se desarrolla alrededor de ese núcleo central. El rojo y el azul están frecuentemente relacionados, están frecuentemente unidos, vinculados acá. ¿Esto a qué corresponde? ¿Qué es esto? ¿De dónde sale esto? Básicamente, la idea de Kandinsky es intentar regresar al garabateo de los bebés. Es decir, es la idea de que es llevar, digamos, hasta el extremo, aquella idea de Baumgarten, de un conocimiento sensible, de una relación sensible con la realidad, antes de que intervenga la racionalidad, ¿no es cierto? Es intentar ir hacia allá. Y él va a trabajar en los años siguientes, va a trabajar mucho estas formas abstractas que no representan nada y que hablan es a la sensibilidad. Déjenme decir, por ejemplo, que hay muchas veces, esto se llaman, esta época él las llama de impresiones, pero a veces tienen simplemente número, impresión 10, impresión 15, lo que sea, pero hay casos como este, donde hay también un título, esto se llama pintura con mancha roja. Es pintura con mancha roja, que hay una mancha roja y la mancha roja pues le da el título al cuadro. ¿Cómo se experimenta esto? Yo creo que aquí hay una cosa que es muy importante que digamos y que sirve no solamente para este momento, sino que debería servir también para muchos momentos en el futuro, y es la idea de que simplemente lo que hay que hacer es llegar y estar abierto frente a este cuadro. ¿Qué pensaba Kandinsky que uno tenía que hacer? Simplemente llegar y mirar y estar tranquilo mirando, y eso va a permitir que se vaya estableciendo una especie de relación, de diálogo entre la obra y el espectador. Pero estamos entonces en el arte abstracto, y en el arte abstracto nos vamos a encontrar también un arte abstracto geométrico. Esto es Piet Mondrian, que era un pintor holandés, un arte abstracto rigurosamente geométrico. En este caso, ven ustedes utilizando en general en la pintura de Mondrian, solo se utilizan los colores primarios, el rojo, el amarillo y el azul, y los no colores, el blanco, el negro y a veces grises, y no más. ¿Y esto qué significa? ¿Qué representa? No representa nada, se representa a sí mismo. Es ese cuadro, son esas relaciones de colores y de formas que nos encontramos allí. Pero quizá falta todavía las cosas más complejas, más complicadas, que se van a producir después de ese cuadro que acabamos de ver de Mondrian, es del año 21 tal vez, y Mondrian va a trabajar en esta misma línea hasta su muerte en el año 44. Pero en 1916, en el contexto, en medio de la guerra, en la ciudad de Zúrich, se va a reunir en un café, el Café Voltaire. En Zúrich se van a reunir un grupo de jóvenes, artistas, pintores, poetas, músicos, etcétera, y van a crear un movimiento que no tiene nombre, hasta que se les ocurre que hay que darle un nombre, y entonces para darle el nombre agarran simplemente un diccionario francés-alemán, meten un separador de libros, lo meten en cualquier parte, abren donde quedó y el separador señala una palabra que es Dada. Y entonces estamos frente al movimiento Dada o Dada o Dadaísmo, que es un movimiento que no significa nada. Dada no quiere decir nada. Bueno, siempre digo, si estaba en el diccionario algo significaba, porque la palabra está ahí. El Dada en ese diccionario es un caballito de madera en el que se montan los niños para columpiarse. Eso es un Dada,
Entonces, pero no representa nada distinto de la ruptura total con el sistema de valores occidentales. Lo que ellos piensan es que hemos llegado a un grado de destrucción total a través de la guerra, de destrucción de todos los valores. Entonces no tiene ningún sentido que nosotros, que los artistas produzcan valores, porque lo único que es posible en una sociedad como esta es destruir esos valores sociales. Entonces nos vamos a encontrar básicamente pues obras como esto pues es muy conocido, es La Fuente de Marcel Duchamp, es un orinal que él consigue en una ferretería y lo lleva y lo pone en una exposición. Es una, digamos, de las obras más emblemáticas del siglo XX, con una cantidad de implicaciones de orden filosófico y demás, pero también posiblemente cuando él lo hizo en primera instancia, pues lo que quiso hacer fue una tomadura de pelo. Una tomadura de pelo que acabó teniendo una importancia sumamente grande. Solo quiero señalar el hecho de que es agarrar un objeto que no tiene ningún valor estético y presentarlo como teniendo valor estético. Un orinal es un objeto que tiene un valor meramente utilitario, ¿no es cierto? Normalmente, pues, la gente, pues, bueno, esto es un orinal para hombres, entonces los hombres, cuando llegamos al orinal, lo que hacemos es orinar, es para eso, ¿no es cierto? Se trata de eso, y aquí se saca del contexto utilitario y se pone en un contexto estético, en una exposición. Esto de hecho estaba en una exposición en Nueva York en ese año de 1917. Pero existe el camino contrario, que es agarrar una obra de arte que tiene un valor estético y presentarla como si no tuviera ningún valor. Y es lo que él hace con una obra emblemática de la historia del arte, que es la Mona Lisa, y burlarse de la Mona Lisa, convertirla en algo sin valor estético. La Mona Lisa con bigotes, como ven ustedes aquí, y la Mona Lisa con ese letrero, con esas letras abajo, si uno lee en francés LHOOQ, en francés se leería LHOQ, que significa ella tiene caliente el culo. Es una expresión absolutamente vulgar, grosera, quiero decir, no vulgar en el sentido de, no, es una expresión grosera para referirse a la sexualidad de la Mona Lisa, digamos, en sentido general. Él hizo versiones, aquella era la primera versión, pero él hizo luego versiones en color, siempre burlándose. Es una obra de arte cargada de valor que se presenta como si no tuviera ningún valor. Lo mismo, lo que nos vamos a encontrar en el contexto del dadaísmo es, por ejemplo, esta obra, este tipo de trabajo de un señor que se llama Kurt Schwitters, que son simplemente collage. ¿Collage de qué? De cosas que él se encuentra, en la calle, los tiquetes del autobús en la parte superior, una cajetilla de cigarrillos, una carta que le llega, y entonces él va, un poco la idea es, esto pasa por la vida de una persona, esto pasa por mi vida, y entonces un poco esto es la idea de un arte unido a la vida. Yo entiendo perfectamente que no puedo hacer una explicación minuciosa de estas obras, pero no quiero dejar la impresión de que son bobadas, ¿no es cierto? Son obras que tienen una profunda significación, pero obras en las cuales cada vez nos estamos moviendo más en una idea que es la idea de la subjetividad cada vez más exaltada, cada vez más exacerbada, hasta llegar a un punto en el cual, miren ustedes, lo que ocurre. Lo que ocurre es
que si la obra de arte ya no, como nos enseñaba Hegel, si la obra de arte ya no nos dice cómo es el mundo, se nos empiezan a perder los criterios para valorar una obra de arte, porque con frecuencia lo que hacíamos siempre, lo que hicimos a lo largo de la historia, es decir, ¿por qué la vista de Vermeer es tan bella? Porque uno cree que está casi frente a la realidad, es casi perfecta el manejo de los colores, el manejo de la perspectiva, las escalas, todos esos elementos son absolutamente perfectos. Pero cuando el arte ya no nos muestra cómo es la realidad, esos valores se pierden. ¿Cuáles valores sobreviven? ¿Cómo hace uno para saber que entonces está frente a una obra de arte? Se acude a un concepto en general que es el concepto de creación. El artista es el creador, el artista es el que crea. Aquí nos tendríamos que haber metido en Kant para que eso se percibiera de una manera mejor, pero el artista es el que crea. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que una obra es efectivamente una creación original? En último término, en la medida en la cual es distinta a lo que se ha hecho, es distinta a lo que se había visto antes. Si es una cosa distinta, es una cosa original, y esa es una creación, y ahí tenemos una rueda que cada vez va a ser más acelerada, cada vez los artistas se van a ver más presionados para inventar cosas nuevas. El dadaísmo, el dadaísmo va a influir en el resto del arte desde ese momento, pero da paso también, de alguna manera, muy pronto se establece una línea que es menos negativa, digamos así, que el dadaísmo, menos la pura negatividad del dadaísmo, que es el surrealismo. Y en el surrealismo lo que tenemos es, en buena medida, pues las imágenes oníricas, los mundos interiores, el inconsciente que sale en estas pinturas. Esto, pues, en concreto, es de un señor que se llama Max Ernst, que es alemán, pero bueno, yo creo que todos conocemos mejor, o tenemos más conciencia de Dalí. Dalí es muy importante, tiene unas cosas horribles, tiene unos cuadros pésimos, tiene unos cuadros magníficos, como estos relojes blandos, este cuadro se llama La persistencia de la memoria, y debo decir también que Dalí pues tiene una idea que es particularmente interesante, que es particularmente importante, que es la idea de lo que se llama el método paranoico crítico. En la pintura de Dalí funciona, digamos, podríamos decir, como con hipertextos, como con cosas que nos llevan a otro asunto. Esto, de hecho, se llama Mercado de Esclavos con retrato de Voltaire. Porque pues lo que está en principio representado pues sería eso, un mercado, posiblemente unos cuáqueros norteamericanos y unos esclavos, pero de pronto en medio de los esclavos aquí aparece un retrato, ¿no es cierto? Este es un ojo, este es el otro ojo, este es la barbilla, y es un retrato de Voltaire que está allí. A veces, y eso puede seguir en continuidad. Hay un poco la idea es que uno frente a un cuadro de Dalí, pues entonces ve cosas, como por ejemplo en este caso. Este es el retrato de Mae West, la actriz, pero si uno se pone a ver este retrato de Mae West, en realidad pues no es un retrato de Mae West, pero bueno, estos son cuadros, esto es como una chimenea, esto es como una silla, y de hecho valdría la pena decir que en
en el museo, en el Teatro Museo de Dalí en Figueras, cerca en Cataluña, cerca de Girona. Pues entonces ese retrato de Mi West está convertido en otra cosa. Lo muestro aquí primero de lado, enseguida lo veremos de frente, pero es este mismo retrato convertido en otra cosa. La obra en ese contexto de instalación, Dalí la llamó retrato de Mi West, que puede ser utilizado como apartamento. Y lo tenemos aquí. Lo que tenemos aquí es ese retrato convertido en apartamento, ¿no es cierto? Entonces, esa historia es básicamente ese elemento que decimos, el método paranoico crítico. Tengo que acelerar y decir pues que a partir de la segunda mitad, después de la Segunda Guerra Mundial, pues la situación se hace todavía más violenta, todavía más rápida, hay todavía más complicaciones y todavía más movimientos extraños. Este es posiblemente el más importante pintor norteamericano del siglo, Jackson Pollock, y Pollock pintaba así, como ven ustedes, chorreando pintura, prácticamente danzando alrededor de la tela, creando este tipo de pinturas, que es lo que llamamos el dripping o el action painting, pintura de acción, o el expresionismo abstracto norteamericano. Pintura que se hace en la acción. Evidentemente él no puede saber dónde va a caer cada gotica de esas, pero él tiene un control. Él dice que él tiene un control, o decía pues que él tenía un control general sobre la marcha de la pintura, que él siempre estaba en conexión con la pintura, y evidentemente pues la manera como se sobreponen los colores y demás, pues no es una cosa meramente al azar, ¿no es cierto? Esto no lo hace una máquina, ¿no es cierto? Esto es parte de unas decisiones que él toma. Estamos en un contexto donde ya no hay composición, ya no hay forma, si quieren ustedes. Estamos en el contexto del informalismo, y en ese contexto del informalismo nos vamos a encontrar en Europa, aquello era Estados Unidos, nos vamos a encontrar en Europa los informalistas, y en Europa se va a llamar la pintura del gesto. Este es de nuevo un pintor alemán que se llama Hans Hartung, pero quisiera decir que estas pinturas de Hartung, cosas como estas, son producto de una profunda reflexión. Él pintaba despacio, pintaba suavemente, y al final de su vida, esto en realidad es una de sus obras más tardías, él murió muy anciano, cuando ya no puede hacer aquel tipo de cosas, entonces descubre que puede pintar con spray. Una cosa realmente muy interesante, y que abre una perspectiva hacia otra cosa que diremos un poquito más adelante. Bueno, a mí el tiempo se me acaba, pero miren ustedes a lo que llega esa pintura del gesto, esa pintura que son movimientos. Esto es un pintor francés que se llama Georges Mathieu, en el cual se nota un problema que tiene este tipo de pintura. Es que este tipo de pintura acaba siendo toda parecida. El pintor acaba sabiendo cómo hace las cosas, y entonces cuando pinta un cuadro u otro, pues esos cuadros son más o menos igual, son más o menos el mismo cuadro, por decirlo de alguna manera. Él tiene una gran habilidad de movimiento, él sabe cómo se tiene que mover, pero llegando a extremos como este que les voy a decir. Hay un hecho que es claro y se puede ver en YouTube para que le interese. Una vez se abre se va a inaugurar una exposición de Georges Mathieu en Tokio, y la gente está invitada, digamos, la exposición se inaugura a las 7 de la noche, pero la gente está invitada a llegar desde las 4 de la tarde para que vean a Mathieu pintando los cuadros. Y Mathieu pinta los cuadros de la exposición, todos los cuadros de la exposición, entre 4 y 7 de la noche, mientras se abre la exposición. ¿Eso a qué conduce? Conduce a esto que digo, básicamente a una cosa que acaba siendo bastante gratuita.
no significa que no sea muy estimado. Pues las últimas, yo no sé si en las monedas de euro, creo que sí, todavía hay monedas de euro con obras de Mathieu, pero ciertamente monedas de franco tenían obras de Mathieu. Frente a esta exageración, digamos, frente a esta gratuidad del gesto, nos vamos a encontrar que hay un grupo muy importante de artistas que se mueven en una dirección distinta y dicen, el gesto es puramente subjetivo, volvamos al mundo, volvamos a la materia, y estos artistas son artistas matéricos. Este se llama Jean Foutrier, francés, y él lo que hace es trabajar sobre una mesa como con unas con arcillas y con óleos que forman como especies de costras, y él luego hace estos trazos de color que le da como un contexto a ese elemento. O nos vamos a encontrar este artista que se llama Jean Dubuffet, otro de los grandes franceses de mediados de la segunda mitad del siglo, que piensa que tiene que haber, que hay que para eliminar digamos, la gangrena del racionalismo, la gangrena del cartesianismo, de Descartes, del pensamiento claro y distinto, de la razón clara y distinta, para eliminar esa cosa que es tan limitante de la realidad del hombre. Entonces hay que volver a pintar como si fuera un niño, y hay que romper con los elementos de la racionalidad. Va a realizar una cantidad muy grande de parques infantiles en Francia, donde no hay nunca un ángulo recto. Bueno, tengo que ir mucho más rápido. Sí, ya se me acabó el tiempo. Esto es un collage inglés de un señor que se llama Richard Hamilton, y es muy importante, muy interesante, porque esto se llama ¿qué es lo que hace que las casas modernas sean tan atractivas? Un título así larguísimo. ¿Y qué es lo que hace que las casas modernas sean tan atractivas? Lo que vemos aquí. Lo que vemos son el tipo de mobiliarios que nos encontramos. Por la ventana vemos los letreros de las películas, la presencia de esto, que es un cuadro que en realidad es una novela de folletín, el televisor, la comida enlatada, el tocadiscos, y por supuesto el cuidado del cuerpo de los dos, del hombre y de la mujer, el hombre que es como fisiculturista, y la mujer pues que se está organizando el pelo, que se está levantando los senos. Eso es lo que hace, y además todo este mobiliario, un mobiliario que es, por supuesto, un mobiliario bastante, digamos, bastante pobre, bastante anónimo, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, aquí hay una señora que hace el aseo con una aspiradora. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la cultura que se va a llamar la cultura pop. De hecho, ahí aparece esa expresión pop en esa raqueta, que es como lo que, yo no sé si eso es una raqueta, eso parece más, es como un confite, como una colombina metida en un papel. Pero lo que vamos a tener a continuación es, voy a pasar esto, lo que vamos a tener a continuación es esto, lo que vamos a tener a continuación es el pop, el arte pop norteamericano en primera instancia. Esto es Andy Warhol, se llaman las cajas de jabón brillo, y estas cajas de jabón brillo son hechas por Warhol. Él hizo minuciosamente las cajas igualitas a las cajas que vendían en el supermercado. Entonces, siempre a partir de esto hay una discusión. ¿En qué se distingue esta caja de las cajas del supermercado? El asunto es que materialmente son indiscernibles, materialmente son indistinguibles. Esto es igual a lo del supermercado. ¿Dónde está la diferencia?
La diferencia está en un nivel filosófico, en un nivel de pensamiento, en un nivel en un nivel conceptual en última instancia. Bueno, rápidamente, esto que se conoce, las sopas Campbell, siempre de Warhol. Warhol toma, digamos así, iconos populares, en este caso es Marilyn, y los transforma o la transforma con el uso de la serigrafía. Y este es Lichtenstein, Roy Lichtenstein, que lo que toma son las tiras cómicas, ¿no es cierto? Y agarra una tira cómica y la convierte en una pintura, la convierte en un cuadro. Arte pop. Al lado del arte pop nos vamos a encontrar el arte op, es decir, el arte óptico. Arte pop significa popular art, arte popular, pero no debemos confundirlo nunca pues con artes que no tienen nada que ver con nosotros, no tienen nada que ver con las artes artesanales, digamos, populares nuestras. Arte op o optical art, arte óptico, esto es Vasarely, que es, digamos, el representante más significativo de eso, y lo que interesa aquí son las ilusiones ópticas que se crean. Esto es un arte que es como una especie de juego, básicamente es un juego óptico, va a tener realmente mucho éxito y sigue teniendo en realidad pues hasta el presente un éxito notable. Junto al arte óptico, estamos en los años 60, donde digo que pasa de todo. Junto al arte pop y el arte óptico nos vamos a encontrar también un arte cinético, un arte que se mueve. Al principio es una cosa que se mueve como esto es Alexander Calder, y esto se mueve simplemente por el viento, por la precariedad del equilibrio, etcétera, pero nos vamos a encontrar también, por ejemplo, un grupo muy importante de venezolanos que son artistas cinéticos, artistas de movimientos. Esto es Jesús Rafael Soto, lo mismo en este caso, y esto es Carlos Cruz Díez, también venezolano. Y aquí lo que existen son esas especies de cubos, y eso transforma completamente los colores del ambiente. Arte cinético se sigue haciendo. Esto es una obra reciente en el aeropuerto de Shanghái, por ejemplo, y esto es una obra de un artista de los Países Bajos que se llama Theo Jansen, es decir, de Holanda. Y Jansen hace unas máquinas absolutamente impresionantes. Esto se mueve, posiblemente ustedes han visto los videos de estas cosas. Estas en concreto se mueven con el viento a la orilla del mar. Esas cosas funcionan como especies de velas, y toda esta máquina se mueve, se va desplazando. Es como una especie de gran animal que se mueve. Arte postpictórico o nueva pintura. Frank Stella es lo que nos vamos a encontrar en Frank Stella son unas pinturas que son en gran medida unas pinturas en las cuales está unida la forma de la pintura y la estructura interna de la pintura. Es decir, esto no es una cosa sobre un fondo blanco, no es un dibujo sobre un fondo blanco, sino que es una tela recortada de esa forma, y es evidente que ese recorte corresponde a los elementos de la pintura. Rápidamente, en los años 60, pues tenemos también esto que se llama el minimalismo, y aquí es muy importante decirlo. ¿Qué es el minimalismo? Lo que usted ve. ¿Qué hay en el minimalismo? Nada. ¿Qué significa esa pintura? Estas esculturas no significan nada. No tienen un significado distinto de su pura materialidad. Son lo que usted ve allí. Eso es relativo. Empezamos claramente, pues se empiezan a ver cosas, pero nos vamos a encontrar que esto es Robert Morris, norteamericano, y Robert Morris en un momento dado, siempre dentro de los años 60, abandona este tipo de cosas que son puramente formas geométricas simples, y pasa a esto utilizando fieltros que caen, fieltros que digamos que son flexibles,
en ese caso. Esto corresponde a otro tema que es italiano, que es el llamado arte pobre, el arte povera. Y el povera utiliza elementos encontrados de la más de cualquier clase. Esto se llama la Venus de los trapos. No creo que haya que explicar mucho el motivo del asunto, y por supuesto siempre se plantea como una especie de contradicción entre planteamientos estéticos divergentes. O esto, que era que fue una obra de un greco-italiano que se llamaba Yanis Kounellis, y Yanis Kounellis lo que hizo fue agarrar una famosa galería de arte en París y llenarla de caballos. Caballos estaban ahí, comían ahí, defecaban ahí, orinaban ahí. Entonces no era solamente el caballo, los caballos que había allí, sino que era también la experiencia de llegar a sentir los olores y el ruido que hacían los caballos, etcétera. Ven ustedes, estamos entrando a una dimensión que es realmente extraña. Esto es Richard Serra. Esto simplemente, pues, esto es en el Museo Guggenheim de Barcelona, de Bilbao. Miren esta persona aquí, para ver el gigantismo de estos elementos que son realmente impresionantes y que nos llevan a hablar de un asunto más, que es el llamado land art, el arte de la tierra. Esto es una obra de un señor que se llamaba Robert Smithson, y él lo que hizo, esto es en el estado de Utah. Se ha conservado muy bien la obra. Él la hizo y el lago subió y la tapó, pero luego el lago volvió a bajar y la obra estaba prácticamente en buen estado. Es esta espiral, se llama la espiral Yeti. Seguramente hoy no se podría hacer, está protegida como obra del Estado, está protegida por el Estado. Seguramente hoy no se podría hacer, porque hacerla implica evidentemente mover los fondos, entonces mover las algas y posiblemente poner en peligro los animales y lo que sea. Pero esto tiene pues aquí todo su cuento, pues es la relación del movimiento del lago y la relación allí. Ya voy a terminar. Sí, qué pena. Esto es Cristo. Estamos hablando de land art, de arte de la tierra, y todo esto me lleva a señalar un asunto, y que es ya lo último que quiero anotar, un asunto, y es que estas cosas no se ven. A ver, son fugaces. Esto estuvo 15 días, pero además esto es una cortina que medía 40 kilómetros y por tanto no se podía ver de ninguna parte completa. Uno tiene experiencias, pero tiene sobre todo experiencias que son de tipo mental. Estamos hablando de los inicios del arte conceptual, del desarrollo del arte conceptual. Esto se llama Joseph Kosuth, que esto se llama una silla, tres sillas. Entonces tenemos la silla, la foto de la silla y la definición de la silla. Una silla son tres cosas distintas. Es una silla, pero son tres cosas distintas en este asunto. En el arte conceptual son muy importantes las palabras, son muy importantes las definiciones, habla más de ideas que cualquier otra cosa. Y en ese contexto del arte conceptual va a entrar a jugar también, a funcionar también, algo que venía desde épocas anteriores, que eran los llamados happening. Esto es una especie de happening de niño, pero hubo un happening que funcionó realmente de esta manera. Y el happening es cosas que pasan. Entonces la gente acababa metida dentro de esas acciones. Y con esto, pues, entramos a lo que es la idea del performance. Ya voy a terminar. La idea del performance, esto es Joseph Beuys. Esto es un performance que duró 3 horas. Él estaba, pues, con la cara untada de miel, con polvillo de oro sobre la miel de la cara,
y tenía una liebre muerta en las manos, en los brazos, estaba como en una galería. La obra se llama ¿Cómo explicarle los cuadros a una liebre muerta? Uno podría pensar que es una tomadura de pelo, pero en realidad está hablando sobre el carácter hermético del arte contemporáneo, el desinterés de las personas por entender de qué se trata, etcétera, cosas de ese tipo. O actividades que son realmente, que hacía Beuys, que eran realmente muy curiosas, muy interesantes, como esta, por ejemplo, que se llama Coyote, y en Coyote literalmente se encerró en una galería con un coyote, que es un animal salvaje, hasta que logró establecer relaciones con el coyote, relaciones pues empezando por esta situación pues tan difícil hasta la situación que ya veíamos antes. O lo que vamos a encontrar en la ciudad de Kassel, en una de las grandes exposiciones internacionales que se llama Documenta. Él planteó que se hizo una montaña, creía haberla puesto, pero no la puso, una montaña de estos bloques de piedra, de basalto, y lanzó un proyecto, 7.000 de esos bloques de piedra, los repartió por la ciudad, los puso por toda la ciudad. Eso, pues, por supuesto, estaba de acuerdo con la municipalidad y demás, con un proyecto de sembrar 7.000 robles en la ciudad. Entonces, aquí ya son esto eran así los bloques que simplemente estaban. Digamos, la obra básicamente son los bloques, pero también el hecho de que junto al bloque aparezca un árbol, hayan ido apareciendo, pues se haya reforestado realmente la ciudad a partir de esa obra. Termino con esto, con estas cosas que son performance. Esto es Marina Abramovic, que es esta mujer en rojo, una obra pues donde la gente va a conocer el artista. Entonces la gente se sienta, ella está sentada y la gente se sienta y se queda mirándola el tiempo que le dé la gana, el tiempo que quiera estar allí. Ella no habla, la otra persona la mira, y entonces se supone que es una obra en la cual ella misma es la obra. Y termino con estas imágenes de una artista nuestra, María Teresa Hincapié, ya falleció. Esto fue en un salón nacional. Esto se llama Una cosa es una cosa, y ella se llevó toda la casa y fue organizando. Esto es lo mismo, pero en otro espacio, en la iglesia de Santa Clara, en Bogotá. Fue poniendo toda su vida, digamos, exponiendo toda su vida allí. Yo paro ahí, pero quisiera decir que después de esto faltan muchas cosas. Vamos a hablar desde finales de los 80 de posmodernidad, de transvanguardias. La historia de las instalaciones es muy importante. Hay conceptos como el concepto de arte relacional, el concepto de arte de intervención social, y cada vez se habla más de arte callejero o arte urbano. Se utiliza también esa expresión, que tiene que ver con los grafitis, pero no el grafiti simplemente la firma, el rayón y no más, sino ese arte callejero, como lo que ustedes posiblemente han visto de artistas que de pronto pintan en la calle, y que esas obras pues alcanzan a tener una importancia muy grande. Hasta aquí. Yo soy absolutamente consciente de que todo esto pues es bastante